Continuando con nuestro libro de Cleopatra, ni embaucadora ni cruel, la reina estratega. Vamos a continuar. En sus primeras acuñaciones, Cleopatra ordenó ser representada a la manera griega, con un amplio moño a la altura de la nuca, unos graciosos bucles cayendo y la diadema distintiva de los reyes lágidos. Sus rasgos no eran los de una belleza canónica, pero sí los de una mujer joven, fuerte y resuelta. En el anverso podía leerse la leyenda de la reina Cleopatra. Aquel gesto fue toda una temeridad. Ninguna reina tolemaica había acuñado monedas por su cuenta. Potino y Aquilas le reprocharon que no apareciera con su hermano. ¿Es que Ptolomeo III no era rey igual que ella? Cleopatra se encogía de hombros en silencio, sin dignarse siquiera a contestar. Como la exasperaba aquella situación, Ptolomeo era un niño y no demasiado inteligente. Además, lo poseían unos intempestivos arrebatos de cólera y se notaba a la legua que jamás estaría a la altura de las responsabilidades de la corona. La administración egipcia era sumamente compleja. El país no vivía de los tributos de los vencidos, como sucedía con el imperio hitita o el de los babilonios, sino de la explotación de los propios recursos, para lo cual se necesitaba una poderosa y eficaz organización. Además de los funcionarios reales que trabajaban en palacio, cada provincia tenía también sus propios escribas, jueces, funcionarios, gobernadores y sacerdotes, que eran los encargados, entre otras cosas, de recaudar impuestos, censar a la población periódicamente, impartir justicia y realizar las ceremonias religiosas. Pese a disponer de esta extensísima red de trabajadores, Cleopatra desempeñaba a su vez numerosas funciones, como gobernadora, administradora, suma sacerdotisa, juez suprema, jefa del ejército, puente directo entre lo divino y lo humano. Puede decirse que su vida era bastante ajetreada. Gran parte del día lo dedicaba a mantener a flote los negocios del Estado, lo cual significaba poner precio a las materias primas, supervisar el calendario de la siembra y la recogida de la cosecha, velar por el estado de los canales del río y negociar tratados comerciales con las potencias extranjeras. Cuando no estaba enfrascada en estos menesteres, oficiaba ritos religiosos o atendía a las delegaciones del exterior. Todas estas eran ocupaciones que exigían un gobernante preparado y sereno, capaz de sostener las riendas del Estado
con un pulso firme. Sin lugar a dudas, ella era la indicada. Unos meses después de su coronación, Cleopatra hizo su segunda gran aparición ante el pueblo. Por aquel entonces acababa de morir el toro sagrado de Hermantz y se iba a llevar a cabo el nombramiento de su sucesor. El toro de Hermantz, conocido como Bugis, no era tan célebre como el Apis, cuyo culto se llevaba a cabo en Menfis. Sin embargo, Cleopatra consideró políticamente oportuno asistir a aquella ceremonia antiquísima, de enorme importancia para la población egipcia. Se trataba de participar en la comitiva que iba a conducir el nuevo toro hasta el templo y luego en el ritual de entronización. El clero egipcio iba a apreciar su presencia, de modo que valía la pena remontar nuevamente el Nilo y de pasada alejarse unos días del palacio. El viaje hasta Hermán transcurrió apacible. Cleopatra iba en la popa de su embarcación, protegida bajo los toldos, mientras ante su mirada se desplegaba el cambiante paisaje de su país. En el norte, en la desembocadura del Nilo, la zona llamada Bajo Egipto, se extendía una enorme llanura de aluviones escindida por los 7 brazos del Nilo. Era el delta, el país de la abeja. Más al sur de Menfis, la llanura se convertía en valle y la tierra fértil se reducía a una franja a cada orilla del río, de un verdor asombroso, tras la cual se extendía el desierto. Era el Alto Egipto, la tierra del junco y de la flor de loto. A Cleopatra la emocionaba pensar que la riqueza de Egipto procedía de estas 2 vetas exuberantes que corrían paralelas al Nilo y cuyo ancho en algunas zonas no llegaba a poco más de 3 kilómetros. Todos los años, de julio a septiembre, el agua desbordaba su cauce, cubriendo las tierras de un lodo oscuro y fértil. Una buena inundación significaba una buena cosecha. Sin embargo, este año el nivel del agua era muy bajo, por lo que Cleopatra temía que las inundaciones fueran escasas y que por consiguiente hubiera escasez de alimentos. Elevó una plegaria a Hapi, el dios del Nilo, para que fuera dadivoso y les regalara una excelente crecida. La barcaza real, con las velas rojas desplegadas, llegó a Hermantz. El pueblo se había congregado en la orilla, donde también esperaban los sacerdotes vestidos con túnicas blancas de lino. Cleopatra, ayudada por sus doncellas, descendió a tierra firme, envuelta en una nube de murmullos de admiración. El nuevo toro pastaba un poco más allá, esperando el momento de ser conducido al santuario. Lucía una corona de oro y lápiz lazuli y una redecilla en la cara que lo protegía de las moscas. Era un majestuoso ejemplar y Cleopatra le deseó internamente una larga y feliz vida, tan larga y feliz como esperaba que fuera la suya propia en Alejandría.
Si todo iba bien, se dirigía con tino sus pasos. Lograría un gobierno exitoso. Aquel viaje era una primera piedra en su reinado, una forma de adueñarse del corazón de Egipto. Cleopatra era consciente del efecto que producía entre sus súbditos ver a una reina faraón mancharse las reales sandalias con el polvo del camino. No quería que su pueblo le temiera, sino que la venerara igual que se venera a una diosa, la diosa Isis, protectora de sus adoradores, Madre Universal, la figura divina en la que se funden todas las diosas del mundo antiguo. A lo largo de casi 300 años, los antepasados de Cleopatra habían levantado un enorme palacio, formado por un conjunto de edificios de mármol reluciente. El interior era un prodigio de riquezas salido del sueño de un mercader. Los pavimentos de los salones y aposentos reales estaban cubiertos de ónix y las paredes de ébano. Las puertas revestidas de gemas preciosas se abrían a habitaciones que contenían verdaderos tesoros, asientos de madera de cedro adornados en jaspe y cornalia, mesas de marfil labrado, triclinios cubiertos con sedas de Extremo Oriente, tapices bordados en oro, jarrones griegos y preciosas vasijas de vidrio multicolor creadas en Alejandría. Se decía que los Ptolomeos habían hecho de la arquitectura el espejo de su arrogancia, y el palacio era una prueba de ello, también de su refinamiento, pues la belleza y suntuosidad de la residencia real destacaba por la delicadeza de sus jardines, el aroma efímero de las flores que ahí crecían, el rumor del agua en los estanques y la brisa marina que soplaba desde una ventana abierta a la otra, manteniendo el frescor en cada estancia. Cleopatra podría haberse quedado recluida entre aquellos límites, disfrutando de la vida palaciega, como había hecho Auletes, pero a medida que transcurrían sus 2 primeros años de gobierno, su cabeza estaba cada vez menos dispuesta a perderse en distracciones de ninguna índole. Las últimas crecidas del Nilo habían sido insuficientes, y en el verano del 49 a.C. se vio forzada a abrir los graneros reales y distribuir alimentos entre la población. También aplicó una de las medidas más socorridas en momentos de recesión: devaluar la moneda para aumentar el volumen de las exportaciones y la competitividad de los productos egipcios en los mercados del Mediterráneo. Fueron 2 sabias decisiones, pero la magnitud de la crisis era tal que no alcanzaron a reparar el daño. El país dependía del río, y Cleopatra sabía que sus posibilidades eran limitadas. Si el Nilo se empecinaba en mantenerse en su cauce, nada podía hacer ella salvo rezar a los dioses. No era la primera vez que un faraón se enfrentaba
a una situación parecida. Cleopatra conocía la historia del faraón Djoser y sus 7 interminables años de sequía, que, según la leyenda, había logrado revertir a base de ofrendas y plegarias al dios Num. 7 años era un tiempo inconcebible. Esperaba que no le tocara a ella soportar semejante prueba. Era la primera vez desde que había subido al trono que se sentía flaquear. En la corte se encontraba sola, rodeada de enemigos. Djoser había tenido a su lado al gran Imhotep. En cambio, ella debía hacer frente a la presencia cada vez más agobiante de Potino y Aquilas, que parecían aguardar como buitres su caída. Ese mismo año la presionaron para que firmara un decreto real que ordenaba desviar trigo y verduras desde el sur hacia Alejandría. Hasta cierto punto era comprensible, por lo menos desde el punto de vista político. Lo que sucedía en las aldeas del Alto Egipto quedaba muy lejos de la corte. En cambio, matar de hambre a los ciudadanos de la capital no era una buena idea. Ningún rey, en su sano juicio, querría tener a una horda de gente enfurecida a las puertas de palacio. Sin embargo, Cleopatra no estaba satisfecha con la medida y sentía que aquel era un modo de destruir la confianza que se había ganado entre la población egipcia. Por primera vez en un documento real, su nombre apareció en segundo lugar, por detrás de su hermano. Mientras tanto, en el otro extremo del Mediterráneo, Pompeyo el Grande estaba envuelto en una guerra contra Julio César por el poder. A Cleopatra la pugna de egos y personalidades entre estos dos hombres no podía importarle menos, pero intuía que tarde o temprano Pompeyo llamaría a su puerta en busca de apoyo financiero, en cuyo caso ella no podría negarse. Todo el mundo temblaba ante el nombre de Pompeyo, que en su juventud se había ganado el apodo de el adolescente carnicero por su gran crueldad en el campo de combate. Cleopatra lo recordaba vagamente de haberlo visto en una recepción oficial en palacio. No le había parecido gran cosa, pese al esplendor de su uniforme. Cleopatra pensó mucho en su padre durante aquellos días. Sin lugar a dudas, había sido mucho mejor gobernante de lo que la gente pensaba, pues durante 26 años había logrado mantener a raya a Roma. La reina tenía que admitir que por el momento no se imaginaba haciéndolo mejor que él, ni hallando otra forma de congraciarse con Roma como no fuera entregando a mansalva los bienes del país. A fines de año, cuando Pompeyo mandó a su hijo Neo a Alejandría con una serie de peticiones bajo el brazo, Cleopatra accedió a cumplirlas todas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Una negativa implicaba una declaración de guerra, y con el país en tal estado de carestía, cualquier muestra de enemistad hacia el cónsul romano habría sido un suicidio. Su única alternativa era abrir las mermadas arcas egipcias y entregarle a Neo lo que pedía: un cargamento de grano, 50 navíos de guerra
y 500 soldados de caballería. Apenas la delegación romana partió de la ciudad, Cleopatra supo que acababa de cavarse su propia tumba. Potino y Aquilas la acusaron de derrochar recursos sin sentido, y su hermano, que ya había cumplido 13 años, aprovechó para dar rienda suelta a todo el rencor acumulado. Sus consejeros le habían envenenado el corazón. Odiaba a su hermana y quería verla caer. Todos los males de Egipto, le dijo, eran culpa suya, como lo habían sido del padre. Al igual que Auletes, ella había malbaratado el país, lo había vaciado de riquezas, arrojándolo al hambre y la mendicidad. Cleopatra se indignó ante tales acusaciones. Desde que había asumido la corona, no había hecho más que velar por Egipto, mientras que él se había dedicado a conspirar con aquellos dos hombres tan abyectos. Pero de nada servía ahora defenderse. Tenía que ser realista. Estaba acorralada en una corte que se había vuelto en su contra. Cleopatra evaluó sus alternativas. Quedarse en Alejandría era una locura. No tardarían en envenenarla o degollarla o matarla de alguna de las formas horribles en las que los Ptolomeos históricamente se habían eliminado entre ellos. Su única opción era el exilio. Una vez más, la sombra de su padre planeaba sobre ella. Sin embargo, Cleopatra decidió que no huiría a Roma, sino hacia Palestina y el sur de Siria. Ahí establecería un campamento, mientras decidía qué hacer a continuación. No era una salida fácil ni cómoda. El lugar al que se dirigía era un desierto, y el camino hasta ahí estaba sembrado de peligros, pero estaba dispuesta a recuperar el trono por sus propios medios. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad, había escrito Aristóteles casi 300 años antes. Cleopatra, a sus 20 años, había probado ya las mieles de la prosperidad y la amargura de la adversidad. Sabía que Aristóteles llevaba razón. Solo su sabiduría podía sacarla de aquel atolladero. Y un ejército, claro está, cuando llegara a Siria, se emplearía a fondo para armar uno. No era una fugitiva como su padre, sino una soberana luchando por sus derechos legítimos sobre la corona. Ya casi podía escucharlo. Si cerraba los ojos, ahí estaba, el tronar, el fragor y el estruendo de los metales y los pies pisando firme, el sonido de un ejército que se aprestaba para la guerra, su guerra. Bueno, vamos ahora a ver el capítulo 2. Un aliado a su medida. Ella quería algo más. No buscaba la indulgencia de Roma, sino su alianza, el respeto. Los vientos calurosos del desierto hacían que le ardiera la piel, y donde fuese que dirigiera la mirada, el horizonte le devolvía siempre el mismo paisaje de exasperación. Un páramo arenoso aprisionado bajo el embate del sol. Cleopatra llevaba varios meses
acampada a más de 300 kilómetros de su hogar, en algún punto de la Siria meridional. Su situación no era ventajosa desde ningún punto de vista, y aún así, en ningún momento se había dejado vencer por el desánimo. Ella sola, sin ninguna ayuda exterior, se había dedicado a reclutar un ejército de mercenarios asiáticos y judíos dispuestos a pelear por su causa a cambio de unas monedas. No estaba muy segura de la lealtad de aquellos hombres acostumbrados a venderse al mejor postor, pero sí lo estaba en sí misma y de sus propias fuerzas. Sin embargo, no era fácil mantener el ánimo en alto. Muchas noches, Cleopatra permanecía acostada en su tienda sin poder dormir, escuchando las respiraciones de Eira y Carmión, que soñaban plácidamente tendidas a los pies de su litera. Una vez tras otra, repasaba mentalmente su situación y las probabilidades de salir victoriosa. Ptolomeo XIII tenía más tropas que ella y se había establecido justo delante de su campamento, a unos pocos kilómetros de distancia, en la ciudad fortificada de Pelusium. Era imposible superar aquella barrera, fuese por tierra o por mar, pues las fuerzas enemigas protegían el puerto, y cualquier intento suyo de alcanzar Alejandría corría el riesgo de ser sofocado con un alto precio para el ejército de Cleopatra. Ambos bandos llevaban meses observándose a través de las arenas del desierto sin hacer un solo movimiento, y aquella calma tensa empezaba a exasperar a la joven reina. ¿Hasta cuándo tendría que esperar? ¿Y qué esperaba exactamente? Sus hombres de confianza y secretarios que la habían seguido al exilio la instaban a veces a tomar una resolución, o el ataque o la negociación. Pero la joven reina intuía que ni lo uno ni lo otro le convenía por el momento. Su padre había tardado 3 años en regresar a Alejandría y reconquistar el trono, y al hacerlo había contado con el apoyo de Roma. Ella, en cambio, solo tenía un ejército de buenos combatientes, pero nada más. Hacía falta que los dioses se pusieran de su parte y le brindaran su ayuda. Cleopatra, de espíritu práctico, no pedía tormentas de arena que barriera a las tropas de Ptolomeo, ni plagas que las diezmaran, sino algo bastante más sutil, una buena oportunidad política tan certera como la punzada de una jabalina. De hecho, hacía meses que seguía muy de cerca, o todo lo cerca que le era posible, dada su situación de exiliada, la contienda entre Pompeyo y Julio César, quien continuaban persiguiéndose sin descanso por todos los rincones del Mediterráneo. A Cleopatra la atraían sin cuidado las razones que pudieran tener Pompeyo y César para desear su recíproca aniquilación, pero es posible que en el año 49 antes de Cristo, mientras peleaban por estabilizar la economía egipcia, alguien la hubiera informado de la osadía de César al cruzar el río Rubicón. Aquel había sido un acontecimiento destinado a hacer historia y de una enorme relevancia política que había puesto patas arriba
al Senado romano, además de llevar las hostilidades entre César y Pompeyo al punto de no retorno. El Rubicón señalaba el límite entre la Galia e Italia, y según la ley, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas. Lo contrario significaba ser declarado enemigo de la República. César era plenamente consciente de las consecuencias que tendría semejante provocación, y aún así había decidido saltarse la ley y entrar en Roma, desafiando la orden y en particular a su rival Pompeyo, que había huido a Grecia con su ejército. Aquel acontecimiento trascendental desató la Segunda Guerra Civil de la República. Desde entonces, ninguno de los dos había desistido en su empeño por arrebatarse el poder. Incluso en su precario campamento en medio del desierto, intuía que esa guerra la favorecía. Era cuestión de esperar. Tarde o temprano, uno de los dos contendientes acabaría llamando a las puertas de Egipto, y probablemente entonces, con Ptolomeo distraído con los romanos, ella tuviera alguna posibilidad. No se equivocaba. El 9 de agosto del 48 a.C., Pompeyo cayó en Farsalia, en la Grecia central, y recogiendo los restos de su mermado ejército, puso rumbo a Pelucio, donde sabía que estaba Ptolomeo XIII. O bien Pompeyo era un hombre de honor, o bien confiaba en exceso en la capacidad de agradecimiento de aquellos a los que patrocinaba, pues a juzgar por la rapidez con la que fue al encuentro del hijo de Auletes, en ningún momento dudó en que Egipto hallaría el apoyo que necesitaba para vencer a César. Paralelamente, el eunuco Potino y el general Aquilas ponían en marcha los engranajes de la maquinación. Si Pompeyo ya no era el favorito de Roma y a Egipto no le convenía socorrerlo, más oportuno sería ganarse el favor de César, para lo cual, qué mejor que entregarle el cadáver de su máximo enemigo. Cleopatra siguió los acontecimientos desde su lugar de privilegio en el desierto. A decir verdad, estaba empezando a encontrarle ciertas ventajas al hecho de estar desterrada. Podría pensarse que era la convidada de piedra, puesto que no tenía ningún rol aparente en lo que estaba a punto de dirimirse sobre el tablero de juego, pero en realidad muy pronto asumiría la importancia providencial de ser ella la solución final. El 28 de septiembre del año 48 a.C., los barcos de Pompeyo arribaron a las costas de Pelucio, una estratégica ciudad situada en el delta oriental del Nilo. A bordo de una de las naves viajaba Pompeyo, acompañado por Cornelia, su esposa. Ambos estaban cansados y deseosos de tocar tierra firme. Ptolomeo envió una barca para recibirlo y conducirlo supuestamente hasta su presencia. A bordo de la pequeña embarcación iba Aquilas y Lucio Septimio, un soldado que había combatido con Pompeyo
en campañas anteriores. Pompeyo, aliviado al ver una cara conocida, se confió en sus manos. Nada lo hizo sospechar del peligro que se cernía sobre él a pasos agigantados. No hubo puesto un pie en la orilla cuando Lucio Septimio desenvainó su espada y lo atravesó por la espalda. Luego, agarrándole los cabellos sin miramiento alguno, completó la horrible tarea cortándole la cabeza. Era una ofensa gravísima, y Cleopatra, al enterarse, no pudo sino lamentar la suerte de Pompeyo. No es que lo tuviese en demasiada estima, pero nadie merecía una muerte así, por la espalda y a traición. Ptolomeo y sus consejeros habían ido demasiado lejos, se habían comportado como salvajes y deshonrado a Egipto. Y aún no acababa aquí la cosa, cuando César, unas semanas después, llegó a Alejandría, a la casa y captura de Pompeyo, lo recibieron con la cabeza embalsamada de su rival a modo de presente, convencidos de estar obrando con gran astucia. Pero lejos de alegrarse, César primero lloró desconsoladamente y después se puso hecho una furia. Potino y Aquilas habían tratado de justificarse, pero el mal ya estaba hecho. Egipto era un estado vasallo y como tal debía lealtad a Roma. Matar a un ciudadano de la República suponía un conflicto diplomático de enorme envergadura, por lo que estaba dispuesto a hacer valer su autoridad en Egipto y de pasada mortificar un rato a Ptolomeo. César había decidido quedarse en Alejandría y elevarse como árbitro en el conflicto dinástico entre hermanos, aduciendo que no se estaba cumpliendo el testamento de Ptolomeo XII. Los espías iban y venían desde Alejandría hasta el campamento, y Cleopatra escuchaba todas estas noticias con una mezcla de alegría y repulsión. Le dolía que César, el nuevo amo y señor de Roma, se llevara una impresión tan desfavorable de Egipto. Algo así jamás había pasado bajo su reinado. Sin embargo, quizá fuese aquella la oportunidad que había estado esperando. Era el momento de actuar y presentarse ante César. Si realmente quería resolver la pugna entre ella y Ptolomeo, antes tenía que escuchar a ambas partes. El tiempo apremiaba. Cleopatra llevaba prácticamente un año desterrada. Estaba harta del calor seco y asfixiante del desierto, de las tormentas de arena que cada vez que asomaban en el horizonte obligaban a los sirvientes a poner a buen recaudo los cofres con monedas y joyas para evitar que se hundieran en la arena, de sentir permanentemente su cabello húmedo de sudor, pegoteado en la nuca y sus vestidos cubiertos de tierra. Quería regresar a su casa y recuperar el trono. Pero, ¿qué sabía de César? ¿Qué garantías tenía de que quisiera actuar como juez a su favor? Durante esos meses de exilio, mientras seguía el curso de la guerra entre Pompeyo y César, Cleopatra había ido recabando algunas informaciones y sabía que las facetas de la personalidad de aquel hombre eran tan variadas como las de un diamante.
César era el rebelde que había cruzado el Rubicón, el comandante talentoso, el estratega brillante, el intelectual que redactaba personalmente los informes anuales sobre sus campañas, y también el demagogo, capaz de oponerse al Senado con una ley que ordenaba confiscar tierras públicas de cultivo para entregarlas a los veteranos de Pompeyo y a los más pobres de la República. Su juventud había sido tempestuosa y al parecer no había hecho en Roma del que no hubiera gozado. No había lecho en Roma del que no hubiera gozado. Había contraído matrimonio 3 veces, la última con una romana virtuosa llamada Calpurnia, con la que seguía casado. Era, pero maliciosamente lo llamaban, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. También se rumoreaba que se bañaba en agua de leche y rosas, que se depilaba las cejas y todo el vello del cuerpo, y que tenía un verdadero ejército de peluqueros, perfumistas y masajistas. Como general, no obstante, se mostraba sobrio, resistente, valiente y austero. Sus hombres lo idolatraban y habrían dado la vida por él. Todo apuntaba a que César era arrebatador, un ser terrenal y a la vez supremo, capaz de disfrutar de los placeres más mundanos de la vida y al instante siguiente levantarse y salir a invadir Hispania. Cleopatra tenía que reconocer que se sentía atraída por el increíble prontuario de vida de César, pero antes siquiera de pensar en ganarse su favor, debía sortear un escollo importante de índole más pragmático: llegar a Alejandría sin ser interceptada por soldados de su hermano. Viajar acompañada de una escolta era impensable. No la dejarían pasar de Pelucio, y peor aún, la matarían. Decidió entonces emprender el camino con un solo criado, un hombre llamado Apolodoro, recio de cuerpo y noble de alma. Él la llevaría hasta César. Cambió sus túnicas de fino lino, aunque ya desgastadas de tanto sol, por otras más burdas, y se ató el pelo con una sencilla trenza. No obstante, tuvo la precaución de guardarse un bonito vestido y la diadema blanca que la distinguía como reina. No quería presentarse ante César como una campesina. Se cambiaría antes, ya vería cómo, pero aún quedaba por solventar su llegada al palacio. Los guardias la reconocerían. Ayudada por Carmión y Eira, ideó una ingeniosa treta: esconderse en un saco de cáñamo de los que se usaban para transportar alfombras. Apolodoro podría penetrar en palacio con el saco a cuestas, fingiéndose un mercader. Descendieron por el Nilo sin que nadie reparara en ellos. La sencilla embarcación de pesca no llamaba la atención, ni tampoco la mujer y el hombre que iban sentados en ella, pescadores sin duda. Cleopatra empezó a sentirse inquieta a medida que se acercaban a Alejandría. No sabía en qué habitaciones se hospedaba César, ni si realmente sería capaz de burlar la vigilancia de su hermano.
y aun cuando lo lograse, cabía la posibilidad de que la entrevista con César no resultara tan favorable como esperaba. Se acordó de su padre y de sus eternas negociaciones con Pompeyo. Visto con la perspectiva que dan los años, quizá su reinado no hubiese sido tan calamitoso como decían los alejandrinos e incluso muchos altos funcionarios de palacio. ¿Cómo había hecho él para sobrevivir durante tanto tiempo al hambre expansionista de Roma? ¿Qué cosas se había dicho con Pompeyo en la correspondencia o en las reuniones privadas que ambos habían mantenido? Cleopatra deseó que Auletes estuviera vivo y así pedirle consejo. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que ella podía hacerlo mejor si se lo proponía. Dejando a un lado su amor de hija, tenía que reconocer que su padre únicamente había conseguido aplazar la sentencia, como el condenado a muerte que acumula prórroga tras prórroga, aunque sabe que al final lo espera el cadalso. Pero ella quería algo más. No buscaba la indulgencia de Roma, sino su alianza, el respeto, en lugar de la humillación. Al subir al poder se había encontrado con un país que era apenas un estado títere de Roma y con un sistema de gobierno servil. Había que retornar al espíritu glorioso de los fundadores de la dinastía ptolomaica y no dejarse pisotear nunca más. Los pensamientos la habían distraído y Apolodoro tuvo que advertirle que estaban llegando a la ciudad y le convenía ocultarse. Anochecía y la luz del faro brillaba a lo lejos. Cleopatra pidió a su sirviente que le diera la espalda y se cambió rápidamente de vestido, ciñéndose también la diadema a la cabeza. No iba a poder bañarse ni perfumarse, pero eso era lo de menos, dadas las circunstancias. Una vez lista, se deslizó dentro del saco y agradeció ser pequeña y flexible, pues de otro modo aquel medio de transporte habría resultado una tortura. Cerró los ojos y trató de sosegar la respiración, aflojando el cuerpo para que no se notara ningún bulto sospechoso. Notó que la barca se detenía y oyó luego las voces confusas de los guardias y Apolodoro. Por último, sintió como el criado tomaba el saco con delicadeza y se lo cargaba al hombro sin que nadie le hiciera preguntas ni sospechase nada. Los rasgos eran los mismos que había visto en las monedas, salvo los ojos, que al natural sorprendían por ser oscuros y penetrantes. Cleopatra estaba, al fin, frente a César, y aún aturdida por el viaje y la tensión de no ser descubierta. Se había quedado un instante en silencio, estudiando al hombre que tenía delante y la severa actitud de la que parecía imbuido. Los historiadores romanos posteriores harían un relato de su entrada en los aposentos de César, plagado de maldicencias. Dion Casio, político e historiador romano, diría que se había acicalado y peinado exageradamente para parecer al mismo tiempo respetable y digna de piedad. El poeta lucano, sin pelos en la lengua, afirmaría que Cleopatra estaba dispuesta a conquistar a un viejo
con sus hechizos. No obstante, ahí estaba ella, recién salida del saco, parpadeando a la luz de las antorchas prendidas, bella pero no precisamente engalanada. Quizás César hablase primero y ella le respondiera sin titubear. Ahí estaba, dispuesta a defender lo que era suyo. Su atractiva voz sería elogiada luego hasta por los escritores romanos más opuestos a ella. Cleopatra sabía que esa noche se lo jugaba todo a una sola carta. Era posible que su hermano ya hubiera sido alertado de su presencia en palacio. Había espía por todos lados, o que lo fuera en las próximas horas. Cada minuto que Cleopatra tuviese a su disposición sin la injerencia de Ptolomeo y sus consejeros era tiempo que corría a su favor. Habló muy claro. Había sido ilegalmente despojada de su trono y exigía justicia. César pareció sopesar cada palabra suya antes de preguntarle por qué había ayudado a Pompeyo. Cleopatra ya había pensado de antemano en la posibilidad de que César le pidiera explicaciones. Después de todo, Pompeyo había sido su máximo enemigo y ella le había proporcionado suministros. Sin embargo, la explicación era muy sencilla. Pompeyo el Grande había sido el protector de su padre, Auletes, y la lealtad con lealtad se paga. Era un argumento infalible y que además revelaba un hecho, una cualidad de la joven reina, su nobleza. A alguien de la talla política de César, esa virtud no podía pasar inadvertida ni desestimada sin más. Una vez aclarado este punto, convenía pasar al siguiente: Egipto y sus relaciones con Roma. Este era un tema de sumo interés para los dos, y Cleopatra lo atacó con precisión y seguridad. Su hermano Ptolomeo XIII no podía reinar sin ella, y no solo porque así lo dictaminara el testamento de Auletes, sino porque saltaba a la vista que bajo su dominio el país estaba condenado al desastre. Durante siglos, Egipto y Roma habían sido aliados y se habían socorrido mutuamente. Pero, ¿qué pasaría si el país se enzarzaba en una guerra civil? ¿O si el joven e inexperto Ptolomeo, expoliado por sus consejeros, cometía la locura de romper lazos con Roma? ¿No era Egipto el que proveía a Roma de las enormes cantidades de cereales que necesitaba para alimentar su cada vez más numerosa población? ¿No era mejor una sólida amistad entre dos regentes inteligentes que dejar el futuro en manos de un muchacho sin experiencia? Cleopatra se detuvo un instante para comprobar si realmente su interlocutor concordaba con ella. César la escuchaba en silencio, sin quitarle los ojos de encima. La joven era consciente del efecto que su persona causaba en aquel hombre curtido en batallas. César no se cuidaba en ocultarlo, y sus labios se curvaban hacia arriba, como si contuvieran una sonrisa. Pero aunque era evidente que se sentía atraído por ella, tampoco la miraba con lascivia o de un modo que pudiera hacerla sentir incómoda, sino con genuino interés. Nada parecía escapársele y daba la sensación de poder descifrar
todos sus secretos e intenciones. Por primera vez, desde que había entrado en el palacio, Cleopatra reparó en que se hallaba en sus antiguos aposentos. Tanto había sido su nerviosismo que ni siquiera se había dado cuenta. Reconoció sus preciosos muebles de ébano, el triclinio forrado en seda en el que solía echarse al atardecer una vez terminadas las labores de palacio. Afuera se escuchaba el rumor del mar y una brisa fresca entraba por las ventanas abiertas, haciendo temblar las llamas de las antorchas. Pensó que el ambiente era propicio para un acercamiento más íntimo. En Egipto, al contrario de lo que sucedía en Roma, el poder de seducción de una mujer no era visto con malos ojos. Isis, la diosa de las 1000 caras, podía ser representada tanto en su papel de madre como en las facetas más seductoras de su feminidad. Era además la diosa que había enseñado a sus congéneres a domeñar a los hombres lo suficiente para poder vivir con ellos, y también la que había otorgado a las mujeres egipcias y por extensión también a las reinas ptolomeaicas una gran preponderancia social. La reina de Egipto no tenía necesidad alguna de mostrarse cohibida o recatada ante un hombre, y no solo por ser una reina, sino porque culturalmente no se esperaba que se comportara de ese modo. Era la dueña de la tierra. Tú has dado un poder a las mujeres igual al de los hombres, decía aquel famoso himno a Isis que Cleopatra conocía muy bien. Para Cleopatra era perentorio lograr una alianza con César, pero más beneficiosa y estable que la que había logrado su padre con Pompeyo. Si algo había aprendido del reinado de Auletes, era que Roma ponía siempre un alto precio a los favores que concedía. Era un acreedor duro e insaciable, con el que jamás se llegaba a estar en paz. Su estrategia con César, por lo tanto, debía ser distinta. Seducirlo para salir del paso ante el problema con Ptolomeo no bastaba. Conseguir su ayuda puntual tampoco. Debía lograr mucho más que eso, una relación en términos de igualdad y a largo plazo, basada en intereses políticos y personales comunes, una relación de la que ambos pudieran salir beneficiados. En función de ese objetivo, lo sentimental bien podría ser un ingrediente más. En ese sentido, ella gozaba de una enorme ventaja frente a su padre. Ella era una mujer y César un hombre. Si la historia los había llamado a entrelazar sus existencias para hacer de ellas una sola, que así fuera. Después de escuchar a Cleopatra y tomarse un tiempo para evaluar el problema, César mandó llamar a Ptolomeo. La reina estaba presente cuando su hermano entró en los aposentos del romano
y no pudo ocultar su regocijo al ver cómo la expresión del joven mudaba del orgullo a la rabia. Pero lo peor fue cuando César pronunció su veredicto. Los hermanos debían reconciliarse y reinar codo con codo, tal como había dejado establecido el testamento de Auletes. La reacción de Ptolomeo fue nuevamente la de un chiquillo. Gritó que su hermana lo había traicionado y salió de la estancia arrojando al suelo su diadema. César no pudo evitar un comentario burlón. Le parecía absurdo su comportamiento y tenía que darle la razón a Cleopatra. La actitud de Ptolomeo era indigna de un rey. Sin embargo, la joven no era tan ingenua como para creer que el arbitraje de César bastaría para restituirla en el trono y calmar las aguas. El murmullo y los abucheos de los alejandrinos, que podían escucharse desde cualquier estancia de palacio, indicaban que, lejos de solventarse, la brecha entre partidarios de un bando y del otro se había agravado. A los alejandrinos no les había gustado nada la llegada de César con sus mercenarios, hecho que interpretaban como una provocación de Roma. Para terminar de empeorar las cosas, los consejeros de Ptolomeo hacían circular rumores falsos, como que César pretendía apropiarse de Egipto en convivencia con la reina. Era el momento de actuar de manera rápida y certera, de unir sus esfuerzos con los de César y evitar una guerra civil. Cleopatra conocía bien a su pueblo y la caída en desgracia de su padre, justo antes de que abandonara la ciudad para ir a buscar en Roma el auxilio de Pompeyo, le habían enseñado que es mejor enfrentar los problemas que huir. Por eso mismo le propuso a César que hablasen ante los enfurecidos ciudadanos para asegurarles que su voluntad no era otra que la de garantizar el buen gobierno del país. César no necesitaba que nadie le escribiera los discursos. Él mismo se encargaba de registrar en tercera persona y con todo lujo de detalles sus éxitos militares. Era hábil con las palabras y un profundo megalomano. Sin embargo, es imposible no ver el influjo de la reina en su promesa de devolver a Egipto la isla de Chipre, entregando el mando del territorio a los hijos menores de Auletes, Arsinoe IV, de 19 años, y Ptolomeo, 14 de 11. Chipre era la espina clavada en el corazón de Cleopatra y de todos sus súbditos. Sería un magistral golpe de efecto la forma de calmar de inmediato los ánimos y ganar adeptos a su causa. Pero, ¿qué ganaba César con ello? El historiador Dion Casio diría que el romano vivía presa de tal estado de ensimismamiento por culpa de Cleopatra que no solo renunció ensimismamiento por culpa de Cleopatra, que no solo renunció a anexionarse territorio alguno, sino que cedió a Egipto parte del suyo. Sin embargo, los triunfos de César no se explicaban únicamente por la calidad de sus soldados o su valor como militar, sino también por su intelecto. Asumir, como hace Dion Casio, que se dejó embaucar, es otorgarle muy poco valor a su elevado juicio.
No era él la clase de hombre que se equivocaba a la hora de calibrar a un adversario o a un potencial socio, de modo que seguramente le llevó muy poco tiempo comprender que se hallaba frente a una interlocutora sin par, una reina valerosa y confiable, con la que podía fraguar un porvenir prometedor. Sin duda, albergaba para él mismo grandes planos. La cesión de Chipre sería un acuerdo diplomático con su socia y un mensaje claro para el Senado romano y las demás autoridades de la República. Al arrogarse el derecho de devolver territorios, César demostraba su independencia, su autoridad y el valor indiscutible de su palabra. Por primera vez, después de meses, se respiraba cierta tranquilidad en Alejandría, por lo que César, persistiendo en su afán conciliador, decidió organizar un banquete para celebrar la reconciliación entre los hermanos. Pero Cleopatra no se engañaba. Aquella era la paz que precedía a la tormenta. César también debía de ser consciente de esto, pues aunque trataba de parecer optimista, estaba inquieto y dormía poco, temeroso de que alguien se colara en su dormitorio y lo asesinara. Cuando estaba con él, Cleopatra compartía sus despertares y sobresaltos, y ella misma permanecía en un duermevela atenta a cada pequeño ruido. Sus temores no eran infundados. Durante el banquete que tuvo lugar unos días después, el barbero de César, un hombre de aquellos que parecen tener 100 orejas, descubrió el complot. El eunuco Potino, con la ayuda de Aquilas, planeaba envenenar a la reina y a César aquella misma noche. Sin perder un segundo, el barbero corrió a comunicárselo a su amo. La reacción de César fue fulminante. Cleopatra, que estaba sentada a su lado, lo vio levantarse con los ojos en llamas y ordenar a sus legionarios que atrancaran todas las puertas de la sala. De inmediato comprendió lo que estaba sucediendo y buscó con la mirada a su hermano, que se hallaba al otro extremo de la mesa, muy embarado con sus ropas de gala, pero con la cara mortalmente pálida. César, ante el silencio general, ordenó entonces a uno de sus hombres que desvainara su espada y matara a Potino. Entre estas palabras y el momento en que el cuerpo del eunuco cayó al suelo, presa de las convulsiones de la muerte, pasaron apenas 3 segundos. Sin perder ni un minuto, César mandó a sus soldados que buscaran a Aquilas, pero el comandante de las tropas ptolemaicas había conseguido escapar y muy probablemente a esa altura se encontrara ya rumbo a la ciudad de Pelucio, donde lo aguardaba el grueso de su ejército. Cleopatra asumió, como esperable, la conducta de Aquiles. Era un hombre odioso y no cejaría en su intento de derribarla. La sorprendió, no obstante, la audacia de Ptolomeo. Jamás habría pensado que su hermano menor fuera capaz de llegar tan lejos y planear su muerte. Obviamente, jamás podría perdonárselo. Ahora solo había lugar para uno de los dos en el trono de Egipto. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos
en la siguiente. Hasta luego.